Estás escuchando Espacio Inversor con Pilay, el podcast de Pilay Uruguay sobre inversiones, educación financiera y actualidad. Me gustaría que cuentes un poco a la audiencia quién es Alejandro Ferreira. Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que Alejandro Ferreira es emprendedor uruguayo, dedicado fundamentalmente a la tecnología, al área tecnológica, pero si me tuviera que definir así de forma simple, soy un hacedor de cosas. O sea, básicamente me dedico a crear soluciones a distintos problemas. La mayoría de los casos termina siendo mediadas por tecnología, por una cuestión de gustos, me parece, pero soy fundamentalmente apasionado por los problemas, no tanto por las soluciones, así que eso es lo que hago. Escuchándote tu definición, uno dice, bueno, ¿cómo le nació ese bichito emprendedor? O sea, que uno podría decir, bueno, ese bichito de Marco Polo de descubrir cosas. Sí, yo creo que el emprendedor tiene como dos partes, ¿no? Tiene una parte que es la iniciativa de solucionar un problema, que creo que es una mitad, que no sé si sería la mitad, me parece bastante más grande que la mitad, y la parte de negocio, ¿no? Creo que tiene como esas dos patas que las necesita. La primera nació un poco de una iniciativa propia, ¿no? Yo a los 6 años quería ser inventor y tengo 31 y sigo queriendo ser inventor. De hecho, alguna patente tengo por ahí por la vuelta, pero creo que esa cosa personal del sueño a cumplir es como mi pata de ser emprendedor. Y después, en realidad, la parte de negocio la adquirí porque la vida me obligó, ¿no? Digamos que no fue tanto algo que yo decidiera, sino que, bueno, la realidad de mi familia y de mi infancia me llevó a desarrollar como, bueno, determinadas actividades vinculadas al dinero que, bueno, uno va haciéndose de herramientas que después también ayudan a sostener ese sueño de, bueno, quiero emprender en esto o quiero desarrollar esta solución que no existe y que tiene que apalancarse y sostenerse en algo, ¿no? ¿Vos te acordás cuáles fueron tus primeros inicios trabajando? Sí, de hecho, yo empecé a trabajar así como, ejercer una actividad por la que me pagaban a mis 8 años en Artigas. Yo soy artiguense y nada, empecé vendiendo en la calle, básicamente para ayudar a mi familia, porque, bueno, mi padre trabajaba en el campo, mi madre estaba embarazada del tercero de sus 4 hijos. Y bueno, estábamos en una situación económica muy complicada. Nosotros vivíamos en un barrio bastante carenciado, muy cerquita del río, entonces a su vez teníamos la dificultad de que nos inundábamos muy seguido. Entonces había muchas cosas del contexto, ¿no?, que complejizaban mucho nuestra situación económica y la estabilidad de poder decir, bueno, tengo un trabajo, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la inundación con quedarse sin trabajo? Bueno, de repente te realojan a 50 kilómetros de la ciudad y cómo haces para venir a trabajar esas 2 semanas cuando en realidad no tenés plata ni para el boleto, ¿no? Como esas cosas que iban haciendo como muy difícil la estabilidad financiera de mi casa y por iniciativa propia y creo que un poco por esa necesidad siempre de estar haciendo cosas nuevas, conseguí cómo salir a vender maní en la calle, gracias a una tía en realidad, que mi tía fue mi primera inversora. Ella me daba el maní y yo cobraba una comisión por lo que vendía. Entonces eso fue como mi primera incursión y me encantó. Me pareció algo fantástico porque había interacción con otras personas, y yo generaba cosas, ¿no? O sea, básicamente ese ganar dinero haciendo algo que yo podía manejar en algún sentido, me parecía muy divertido. O sea, también lo miraba con una mirada muy infantil. Y ahí, porque a ver, uno ve las características que tiene un buen emprendedor o inventor, una de las principales es que la perseverancia. ¿Vos considerás que parte del contexto en que naciste, y que te tocó vivir, te forjó una perseverancia mayor que por ahí con otras personas? Sí, yo creo que, no sé si mayor que otros, pero sí, sin dudas, que en mi caso es algo fundamental. Tuve la suerte también de tener, mis padres eran muy jóvenes, pero eran personas muy, súper trabajadoras, súper honestas, o sea, de valores, y eso creo que también hizo, ¿no?, que el contexto fuera una variable de la que aprender y no una variable tanto que fuera solo de sufrir, ¿no? Como esa cosa de, bueno, esto es terrible lo que nos está pasando, sí, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Como que esa mirada siempre estuvo muy presente en mi padre, en mi madre, en ambos, y eso, obviamente uno yo creo que uno aprende mucho de lo que ve, ¿no?, en la casa, y como yo siempre le digo a mi madre que yo aprendí mucho de ella porque uno enseña lo que es y no tanto lo que sabe. Y en ese sentido ella era una persona muy perseverante y yo creo que en consecuencias terminé siendo casi tan perseverante como los que me criaron. Entonces, bueno, en ese sentido mis padres tienen un rol fundamental, más allá del contexto que por supuesto nos puso todas las cosas que podía poner en el camino y sin embargo siempre encontramos el camino.
Ahí uno mira, Alejandro, un poco lo que ha sido tu vida y se pregunta también si es más difícil conseguir, un capital como para empezar o que alguien te apoye cuando decís, che, vengo con una idea. ¿Viste? Porque hay como un preconcepto de que por ahí gente que tiene cierto nivel socioeconómico es más fácil que lo escuchen de alguien de otro nivel socioeconómico. ¿Eso es más un mito o realmente es una realidad que pasa eso? Yo creo que sí es real al principio, o sea, que es algo que no podemos negar, que obviamente hay una cuestión del capital social, ¿no? O sea, yo no creo que sea tanto, que esté tan apegado al tema del nivel socioeconómico, sino que tiene que ver con te conozco o no te conozco. Perfecto. Entonces, esa variable de que no te conozca nadie, ¿no? Y de que venís con una idea, y sí, es más difícil, o sea, es apostar a alguien, o sea, es darle la confianza a una persona que nunca viste en tu vida y que además viene de un contexto complejo en este sentido. Entonces, hay muchas posibilidades de que las cosas salgan mal, ¿no? Más con un desconocido que con alguien conocido. Después en la práctica puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero al inicio es más difícil. Lo bueno de eso es que, o sea, de que nosotros vayamos apostando a los conocidos, es que una vez que demostrás que sos una persona honesta, que tenés capacidad, que vas a avanzar y que las cosas, o sea, que darte una oportunidad es una buena idea, las oportunidades van llegando. Entonces, es algo que es más una traba inicial que algo que se mantiene en el tiempo. Entonces, ese conseguir al principio que alguien confíe en vos es la tarea más complicada. Y obviamente, en ciertos contextos no hay tantos inversores. A pesar de que, por ejemplo, yo digo, bueno, mi tía fue mi primer inversor y quizá 1 kilo de maní no suena mucho, para ella era su negocio, ella vivía de eso. Entonces, ella confió en mí porque me conocía, porque era su sobrino. Entonces, al final eso en cualquier contexto se sigue dando. Ahí yo miraba tu historia y decidiste en un momento estudiar psicología, también después hacer un máster. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué ese tipo de carrera? Porque, a ver, al principio de la charla uno te escuchaba y decía, bueno, pero Alejandro capaz que era más para una carrera, no sé, como administración de empresas, en parte, más que una carrera de psicología. ¿Qué es lo que encontraste vos en esa carrera que encuadraba con el pensamiento creativo? Esa es una muy buena pregunta también. Yo siempre quise ser inventor, ¿no? Ese es un hecho. Al principio creo que la idea de hacer ingeniería era como la idea base, que de hecho yo hice quinto científico, sexto ingeniería, ¿no? Hice todo el caminito que uno diría, bueno, esto apunta a que vas a ser ingeniero. Pero en el camino fui aprendiendo en realidad que emprender y justamente solucionar problemas y demás tiene más que ver con el humano que está del otro lado que con la solución en sí. Es decir, solucionamos problemas para alguien. Construimos soluciones para alguien, para un otro que tiene una necesidad y que yo creo o que yo por lo menos me siento capaz de ayudarlo a resolver, ¿no? O sea, de generar un bien para un otro. Entonces, a mí lo que me faltaba entender realmente era quién estaba del otro lado. Por eso también la psicología era una segunda cosa que yo decía, esto me interesa mucho. Era como, no quiero solamente saber cómo ejecutar, ¿no? O sea, ser un buen hacedor de cosas, sino entender para quién las estoy haciendo, ¿no? O sea, entender al otro humano. Entonces, cuando yo llegué a la Facultad de Ingeniería, venía con esas dos cosas en mente, ¿no? Intentar ser el mejor técnico que podía, pero también entender a los otros y entender cómo crear valor. En ese camino me encontré con una carrera que no me encantaba. O sea, la realidad es que el contenido no me parecía divertido, no iba tanto con mi personalidad como yo creía, y bueno, y la psicología siempre había estado ahí. Entonces terminé yendo por ese camino y realmente fue algo una decisión muy acertada. No, y ahí, a ver, yo te sumo, porque, a ver, yo me considero también una persona creativa y que me gusta esto de investigar, ver y analizar, y en realidad uno cuando mira el comportamiento humano es una base clave para poder innovar, ¿tá? Porque en base a la observación del comportamiento de la otra persona es donde vienen muchas ideas. Entonces, si vos lográs entender mejor eso, es más fácil encontrar una solución a los problemas, ¿tá? Entonces, uno mira la carrera, te encuadra. Ahí, a ver, quiero volver un poquito para atrás, que fue algo, a ver, que fue noticia y se comunicó, pero también me gustaría más de lo que le generó a Alejandro esa noticia que salió de tu madre diciendo, ok, que le den una beca a mi hijo porque tiene una oportunidad para aprender. ¿Qué te generó a vos en tu interior? ¿Tá? Y si realmente considerás
que la valentía de tu madre de ese momento fue clave también. Sí, bueno, ese año fue una cosa increíble para nosotros, ¿no? Fue un cambio fundamental en mi vida en particular. Y si bien fue algo que totalmente sorpresivo, de repente sos una página entera en un diario y tu mamá está diciendo apuesten a él. Como si fuera Messi exacto, o Suárez. ¿no? Exactamente. Era algo que igual en mi casa estaba hablado, ¿no? En ese sentido. Yo creo que siempre el apoyo de mi familia, de mi madre en particular, y esta mirada de apostar a estudiar porque te va a ir bien, porque tenés potencial y porque además tenés ganas, porque era una voluntad mía, era algo que yo sabía que ella quería, y que a su vez ya había venido también de la institución educativa a la que yo iba. O sea, mi maestra le había dicho, sería muy bueno que Alejandro tenga una beca y sería... Entonces, era un discurso que ya había sonado en algún momento. Obviamente uno no espera que llegue tan lejos. O sea, no espera que te pasen esas cosas y realmente al principio me costó mucho asimilar. O sea, y entender que había una posibilidad real y que uno de repente tiene un micrófono enfrente y tiene la posibilidad de pedir una sola cosa. Entonces, ese qué pedir es clave, ¿no? O sea, y en este caso nosotros felizmente habíamos tenido mucha conversación de, mira, estudiar es el camino, es por acá. Entonces, pedir recursos en esa línea. O sea, el día que tengas la oportunidad de pedirle algo a alguien, pedirle la oportunidad de hacer lo que vos querés hacer, ¿no? Y de poder llegar un poco más lejos, más fácil. No quiere decir que si no hubiera tenido la beca o lo que sea, no hubiera hecho nada o no lo hubiera intentado. Lo hubiera intentado de todas formas. Pero sin duda es que acercó muchísimo las oportunidades y acortó muchísimo el camino. Ahí uno, a ver, he escuchado por ahí de Mandela cierta frase como que la educación es una de las armas más poderosas para cambiar el mundo, ¿ah? Y al mismo tiempo también otra que, a ver, que se le atribuye a él es que uno es capitán de su propio destino, ¿ah? Ahí, ¿cómo ves vos estas frases? O sea, analizando un poco hoy el Alejandro con 31 años, ¿ves que ese punto de haber apostado vos mismo a la educación, a tu destino mismo, cómo lo vivís? O sea, en retrospectiva. Bueno, creo que ambas frases tienen una potencia enorme. Obviamente siempre hay que desmenuzarlas un poco para que tengan más sentido. Bueno, en el caso de que la educación es un arma poderosísima, estoy 100% de acuerdo. O sea, realmente creo que es la mejor forma de construir futuro. O sea, si vos generás un buen nivel educativo en las personas, van a tener más opciones. Que un poco de eso se trata también, ¿no? De dar opciones. Después las personas hacen con esas opciones lo que quieran, pero es muy difícil decidir cuando no tenés oportunidad. Y ahí es donde creo que la segunda frase entra también de que, bueno, uno sí va a dirigir su destino siempre y cuando tenga cosas que elegir, ¿no? Yo creo que también hay una cosa clave, ¿no? De que va incluso más allá de la educación, que la educación, por supuesto, creo que te abre un poco los ojos para poder decir, ok, izquierda o derecha, ¿no? O sea, tomo esta decisión o la otra, pero tienen que haber esas oportunidades, esas otras cosas que van en el entorno tienen que confluir en un momento, ¿no? Que es que alguien te dé la oportunidad, que tengas la posibilidad de llegar a tu casa y, no sé, a mí me pasaba que, por ejemplo, yo trabajo desde siempre, yo después de los 8 seguí trabajando, ¿no? En otras cosas también y he trabajado toda mi vida, pero esa infraestructura básica, por ejemplo, sola no funciona y con la educación se potencia, ¿no? Como que en algún sentido es como, bueno, sí puedo sobrevivir con esto, pero además si tengo un buen nivel educativo puedo elegir arriba de los recursos que tengo. Entonces esas cosas tienen que existir para que lo otro sí sea un arma. Si no, al final, bueno, sí es un arma, pero es un arma que tiene poca efectividad, digamos. Ahí, siguiendo esta línea filosófica, si le queremos ver, vos dijiste una vez que tu límite no puede ser tu realidad actual, ¿tá? ¿Qué querías decir con eso? Bueno, eso tiene mucha estructura, por lo menos en mi casa siempre o sea, siempre nos educaron con esa idea de que, bueno, la realidad que estás viviendo hoy es algo que vos no podés modificar ahora, en este preciso instante, y si podés hacerlo, hacelo, ¿no? No te sientes a quejarte. Pero esa idea venía basada en la idea de, bueno, ok, llegaste al punto donde estás por lo que te pasó antes. Ahí es donde hay un punto clave, que es, ¿qué hice yo con lo que tuve antes? ¿No? O sea, la realidad de estos 3 minutos que estoy viviendo, no, son producto de los 3 minutos anteriores y del día anterior y de todo lo que pasó antes. Entonces, voy a agarrar lo que está antes y voy a mirar lo que quiero que pase después. Entonces, tu límite no puede estar en tu realidad actual, en el resultado de las cosas que ya hiciste. Tiene que estar ok, vamos a mirar para adelante y ver qué cosas tengo que hacer distinto para salir de donde estoy.
Yo creo una anécdota que a mí me marcó muchísimo, que explica creo esa situación. Es que yo al principio, en los primeros años de colegio, la situación de mi familia seguía siendo bastante compleja a nivel económico. Mis padres trabajaban mucho igual y había como mucho, pero no alcanza para todo. Y al ir a un colegio privado en esa época tenías que pagar el boleto. Ahora creo que hay convenios, si tenés beca, podés tener los boletos gratis, pero en ese momento no existían. Entonces yo no tenía para pagar el boleto. Y pila de veces me iba caminando, o sea, caminaba 5 kilómetros hasta el colegio, y de vuelta y demás, y después trabajaba, hacía changas y demás. En un momento me logré comprar una bici, ¿no? Me compré una bici y demás. A los 2 meses me la robaron. Entonces, el día que me levanto de mañana, 7 de la mañana, y voy teníamos como un galponcito en el frente, donde estaba guardada la bici, voy y la bici no estaba. Yo... Te imaginarás el nivel de enojo que le produce un adolescente de 14 años que viene trabajando mucho, que juntó plata, que se compró su bici para poder ir en bici a estudiar. Que le roben la bici es como, ok, me estás cortando las piernas, o sea, es una cosa terrible. Y yo entré a mi casa enojadísimo y le dije a mi madre, me dice, ¿qué pasó hoy? Le digo, me robaron la bici. Mi madre respiró 2 segundos, me miró y me dijo, bueno, ya sabes lo que tenés que hacer. Y yo agarré mi morral y me fui caminando al colegio. O sea, listo, es como... Si yo me quedo a enojarme con esa situación, no la voy a solucionar. No. O sea, mi límite estaba más adelante, es ¿qué voy a hacer? ¿Cómo cambio esto que está pasando? Y bueno, lo cambio yendo a estudiar igual. Entonces, ese mensaje estaba presente en el cómo hacer las cosas, ¿no? En esa cosa de, bueno, no te quedes con lo que te está pasando ahora, mira para adelante, mira lo que hiciste mal antes y utiliza eso como catapulta y no tanto como una silla, ¿no? ¿Cómo vos, Alejandro, diseñás un producto, un negocio? Porque viste que uno tiene como varias aristas. A ver, primero que la idea general, después, no me quiero yo profundizar, pero ¿cómo lo armás vos? O sea, ¿cómo te viene? A ver, ¿cómo jugás con tu proceso creativo y qué pasos das después de validación de la idea o que usaste en este tiempo y que te han servido? En general, en realidad, siempre empiezo en el problema. Okay. Empiezo ahí como en el paso de... es algo que lo hago naturalmente, o sea, porque me parece divertido, que es como de repente estoy sentado en una sala de espera y estoy viendo los que están alrededor qué están haciendo, ¿no? Y bueno, y vienen y se sientan enseguida o se quedan parados. Pero ¿y por qué eligen esa silla y no la otra? Esas cosas que estoy mirando en el entorno, lo que intento hacer es decir, bueno, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿No? O sea, ¿por qué normalmente vamos a una sala de espera y si hay 3 sillas nos sentamos a los 2 extremos y dejamos la del medio vacía? Entonces, de ahí es donde digo, bueno, ¿cómo aprovecho yo esa silla del medio? O sea, ¿qué podemos crear nosotros para que eso sea mejor? ¿Qué le ponemos? Una mesita de café rebatible y mañana tenemos un negocio de vender de a 3 sillas, pero con la del medio rebatible para que esas 2 personas tomen un café e interactúen. Están aburridas, tienen que esperar. ¿Cómo lo hago más divertido? Pero primero surge la idea del comportamiento, ¿no? Como de esa cosa de ver qué es lo que está pasando. Si hay alguien que la está pasando mal, que a veces hay alguien que la está pasando mal, entonces ahí solucionamos un problema aliviando un dolor. Y a veces en realidad nos encontramos con alguien que no la está pasando mal, pero la puede pasar mejor, ¿no? Entonces ahí hacemos como, ¿no? un improvement de esa experiencia y la hacemos un poco mejor. Entonces siempre arranco desde ahí. Todas las cosas que he hecho siempre surgieron primero del problema, de algo que me parecía que era... esto alguien lo tiene que agarrar, o sea, alguien tiene que encontrar una solución a esta cuestión. Y después la validación tiene que ver con ir y realmente preguntar si eso es un problema, porque muchas veces vemos cosas que decimos, no, sí, esto es un problemazo, y después el usuario te dice, no, a mí lo que me molesta es otra cosa. A mí lo que me molesta es tener que venir, por ejemplo, ¿no? Y no es la sala de espera. Entonces ahí hay otras cosas que conversar, pero siempre arranco desde ahí y después voy viendo a ver si la realidad me acompaña y si después tengo los recursos también para generar la solución, ¿no? Porque capaz que digo, no tengo ni idea de cómo hacer esto. Y ahí es donde uno empieza a buscar los socios. Y ahí, a la hora de la búsqueda, ¿tá? ¿Vos considerás que hay algunas ideas que te terminaron quedando en el tintero por falta de recursos? A ver, o por el típico pincha globo que no le está viendo todavía. Bueno, sí, yo creo que de hecho que eso te pase también es sano, ¿no? O sea, Sí. te enseña muchísimo. Yo tuve un primer emprendimiento a mis 18 años que me acompañaban socios que creían muchísimo en la idea y demás, pero el mercado no era suficientemente maduro. Yo tampoco sabía cómo medir eso. Pero cometí muchos errores, considero yo, a la hora de gestionar, cómo publicitar, cómo acercarme a las cosas, qué decir sobre mi producto, sobre los beneficios que traía lo que yo estaba haciendo, que en ese caso eran servicios de fabricación digital, o sea, imprimíamos en 3D, cortábamos en láser, hacemos un montón de cosas maravillosas por el momento, pero era el primer laboratorio.
la gente no sabía qué hacíamos, no sabía para qué servía lo que nosotros hacíamos y no se lo podíamos explicar en 2 frases. Entonces, ahí le habíamos cerrado como las peras. Eso y otras muchas cosas, ¿no? Y eso fracasó con total éxito, o sea, fue una cosa terrible. Y sin embargo, 2 años después emprendí en lo mismo y me fue muy bien. Y vos decís, pero entonces no era ni el producto, ni los socios, ni el servicio. Era el cómo acercarse a ese usuario que capaz no sabe que esto es la solución para el problema que tiene. Había que escuchar un poco más. Yo creo que aprendí a escuchar un poco más ahí y eso me sirvió. Sí tengo muchas ideas que quedaron en el tintero por falta de tiempo en la mayor parte de los casos, pero creo que también el desarrollo de un MVP y el ir a probar muchas veces depende de menos recursos de los que uno cree, ¿no? A veces esperamos a que toda la realidad sea perfecta para poder hacer algo y es como, bueno, ¿vas a esperar que todo salga bien para ser feliz o vas a ir siendo feliz con lo que puedas de camino? Entonces los MVPs que he podido desarrollar los he hecho, entonces como mínimo producto viable es como, bueno, si esto capaz que mañana es de, ¿no?, plástico pulido, perfecto, y bueno, ahora lo hacemos de cartón y vemos si al cliente le soluciona el problema. Y si le soluciona el problema seguimos avanzando, pero primero encontrar que eso sea una solución. ¿Y cómo analizás o profundizás el tema de rentabilidad del producto? ¿Va? Porque viste que uno le pasa, ve el problema, se entusiasma con la solución, dice esto está bárbaro, pero después en realidad el margen que puede obtener, la rentabilidad que puede obtener sobre ese negocio, ni amerita meterte. Está bien, le va a solucionar la vida capaz a un montón de gente, va a estar feliz, pero vos por ahí estás ganando siempre uruguayo, es decir, para todo esto no tiene sentido. Exacto. ¿Cómo manejás vos esa parte? Bueno, de hecho es algo en lo que creo y de que la rentabilidad es una variable fundamental y que tiene que estar suficientemente sólida en tu forma de pensar como para que no te hundas con el barco, ¿no? Que eso es una cosa fundamental. Por ejemplo, mi segundo intento de emprender en fabricación digital, que salió muy bien durante 5 años. En el momento en el que empecé a detectar que el mercado avanzaba hacia otro lugar, que los equipos se volvían más baratos, que las personas iban a poder comprar equipos y tenerlos en sus casas, y que mi nicho de clientes se achicaba lo suficiente para no ser rentable para sostener toda la operativa, cerramos. Directamente. Fin. Que fue una eso muy buena te decisión. digo, bueno, pero yo siempre digo que hay que ser muy valiente para animarse a matar un producto. ¿Ah? Porque es tu hijo el producto en sí. Entonces, a ver, que esto le pasa a miles de empresas, ¿tá?, que por ahí mantienen, porque aparte uno cuando analiza los productos, la típica matriz de BCG va pasando por escalones, es decir, vos te encontrás, sí, fue estrella, ¿tá?, después capaz que terminó en signo de pregunta por ciertas cosas, o era signo de pregunta y se pasó a estrella, después si tenés la suerte se convierte en vaca lechera. Y ojalá que se quede ahí para siempre. Y se queda ahí para siempre, pero después generalmente termina en perro. Sí, ¿Tá? Sí. Y tenés millones de casos que terminan ahí. El problema es que el de perro, a veces que nos cuesta matar un poco el producto. Hay un poco, cuando uno mira el lugar emprendedor que tiene Uruguay como cuna de emprendedores y todo. Vos hablabas hace un rato de lo que tiene que ver del nivel de contactos y todo, pero vos crees que tener una experiencia, habiendo emprendido, ¿tá?, te terminan valorando más que por ahí alguien que, no sé, que su padre fue emprendedor o tal cosa, o sea, que tiene nivel socioeconómico un poco más alto por ciertas consecuencias. A ver, o nombres, no sé. Te sentás vos que hiciste un montón de emprendimientos y al lado tuyo el hijo de Elon Musk, para poner un caso, ¿tá?, pero que nunca hizo nada, ¿tá? ¿Qué considerás que terminan valorándose hoy más en el mercado uruguayo? Sí, bueno, en ese sentido hay una cosa que, bueno, volvemos a lo mismo del capital social, ¿no? Es como, bueno, capaz que no te conozco a vos, pero conozco a tu papá y conozco a tu familia y nos criamos y jugábamos al fútbol juntos todos los fines de semana. Y terminan apostando más por ahí a lo conocido. Puede ser una variable importante. Yo creo que igual hoy en día para los emprendedores la experiencia, el haber fracasado en algún sentido, no solamente haber tenido éxito, el haber fracasado también, yo creo que da una confianza distinta y es como, bueno, esta persona supo qué hacer y qué no hacer, entonces quizá al invertir las personas se están animando un poco más a eso, ¿no? A apostar al emprendedor que viene ya con un poco de carrera. El tema es que iniciar esa carrera es difícil, ¿no? Es como, entonces ese primer paso inicial es difícil. También hay una cuestión que es que tiene que ver con lo cultural de la casa de uno, ¿no? Con las cosas que uno quiere hacer, que si obviamente
yo creo, o sea, que es más fácil imaginarse uno emprendedor cuando tu papá tiene un emprendimiento, tu mamá se dedica a X cosa, y también es mucho más fácil plantearse ciertas preguntas y apostar a hacer algo cuando, no sé, mi padre es administrador de empresas, ¿entendés? Si puedo sentarme en la mesa a cenar y preguntarle, ¿cómo harías esto? Yo qué sé, en ese caso, digo, no creo que sea una cuestión absolutamente definitoria, pero es una ventaja significativa, digo, que yo, por ejemplo, en mi caso, mi mamá es limpiadora y mi papá es albañil, ¿no? Perfecto. Entonces, si bien nosotros discutimos las cosas, o sea, y yo les hablo de las empresas y los negocios y demás, y obviamente me dan sus opiniones y demás, muchas veces igual esas opiniones son absolutamente disruptivas y eso me da una ventaja competitiva a mí, estoy seguro, pero claro, sé que también les falta experiencia en determinadas situaciones, en el poder pararse a negociar X contrato o lo que sea, que vos decís, ¿a quién le pregunto? ¿No? Como que eso es algo complejo. Entonces, a veces si tengo que apostar a alguien que tiene más marco, ¿no? Con más acompañamiento y demás, o alguien que por mucha experiencia que tenga está un poco solo en esto, y yo creo que es una variable que influye. Está bueno el punto que planteas. Sí, a ver, yo también, mirando tu caso, también alguien que la tuvo que luchar mucho, es más difícil que se me rinda. ¿Tá? Entonces, si vos me decís, ¿cuál sería la ventaja por ahí de apostar a alguien que viene de más de abajo, si lo queremos llevar a un punto, que alguien que por ahí, porque también es real que por ahí a nivel socioeconómico hay veces que también confunde porque depende situaciones. Vos pudiste haber sufrido en tu contexto familiar a pesar de que tenías lujos, pero por ahí el lujo que vos querías era un abrazo. Entonces, esas cosas también cambian, pero creo que también todo un contexto donde uno mira a alguien que las viene luchando, viene teniendo perseverancia y dice, bueno, ok, a este lo pongo en esto, sé que va a intentar de meterse a fondo con el barco. Ahora, es real que por ahí hay cosas de los negocios que por ahí es que no las mamó. O sea, esto que decías vos, está... bueno, la diferencia entre un margen bruto y un margen neto y que parece una tontería o decir, bueno, está, vamos a dar, o te proponen, che, deme un 30% de descuento. Sí, pero si da el 30% de descuento, perdón, guita. Exacto. Entonces, sí, está bien que vos veas que está buenísimo esto, pero no me cuadra a mí. ¿Está? O regalemos muestras y, sí, está bien, vos regalás muestras me quedo sin capital. Entonces, esas cosas que por ahí complican un poco todo el pensamiento. ¿Cómo surgió lo de Magic Walk? O sea, ¿cómo vino esa idea? ¿Está? Bueno, eso también viene de que, claro, yo, a pesar de que siempre, ¿no?, quise ser inventor y después ingeniero y toda la cosa, nunca fui muy bueno en matemáticas. De hecho, era bastante malo. Y iba a ser parte fundamental de mi vida. Yo siempre consideré, y eso creo que también es idea fundamental que sostiene Magic Box, es que no era que yo no era bueno en matemáticas porque no era bueno, sino porque no me gustaba la forma en la que me lo enseñaban. O sea, lo aprendía o adquirí las habilidades de una manera que no me resultaba divertida, no me atraía, y eso era muy difícil. Sostener mi atención en algo que no me gustaba era complicado. Cuando era chico, por lo menos. Ahora lo manejo mejor. Entonces, de ahí es donde surge la idea de decir, bueno, pero ¿por qué no crear un producto que aprendan jugando, que sea más divertido, que sea más interesante? Entonces surge de esa idea sencilla y después también de un tiempo estudiando en la facultad, específicamente la matemática como eje central de la vida de las personas. O sea, la matemática es un predictor del rendimiento académico a lo largo de toda la vida de la persona. O sea, si vos lo medís en los primeros años de vida y la persona le va bien, es altamente probable que le vaya bien académicamente el resto de su vida. El tema es que cómo mejoramos eso. Si detectamos que hay algo que hacer, si detectamos que podemos mejorar. Y bueno, lo estamos agarrando tarde en la mayor parte de los casos. Entonces dije, vamos por esa idea. Creemos una solución, un juego, lo que sea, que a Ale de 6 años o de 5 le hubiera encantado. O sea, que le hubiera sido más fácil. Entonces, de ese concepto básico sale y después en realidad se nutre de investigaciones de gente que yo admiro muchísimo, como bueno, Elizabeth Spelk de la Universidad de Harvard, por ejemplo, que es la que creó el concepto de la carta. O sea, la carta esa con un desafío y 2 posibles respuestas es una herramienta de investigación que lo creó ella y lo utilizaba. Entonces, ahora se convierte en un juego y es más sencillo y llega... ¿Y cómo arrancaste ahí? Porque, a ver, uno se imagina en la cabeza de Alejandro las matemáticas investigadas, que está bueno. Más, yo me sentía un poco identificado porque me acuerdo, de chico me gustan las matemáticas, después estudié administración de empresas y me acuerdo que cuando me metí en matemática 1, 2, 3,
Claro, la parte teórica, te tenía que aprender prácticamente de memoria el teorema de Pitágoras, y digo, ¿para qué mierda estoy aprendiendo el teorema de Pitágoras? Que no me va a servir más. Después, con el tiempo, en realidad es como que te empezás a amigar fuertemente con los números, y porque es todo, y a mí hoy me encantan los números, es que analizo, pero es con otra lógica, o sea, no con la lógica del teorema de Pitágoras, ¿sabes? Que me quedó grabado, sino que, bueno, a ver, la utilización del mismo por ahí materia, no sé, como costo, etcétera, matemática financiera, como que me empezaron a dar mucho más sentido a la parte numérica. Pero ahí uno mira, dice, che, ¿cómo fue Alejandro a intentar de llevar eso a un prototipo? O sea, no sé, llegaste a tu casa, te pusiste a agarrar hojas, o sea, ¿cómo fue la creación del prototipo? Bueno, eso también es interesante. En 2017, Elizabeth Spelk, Startup Flow, o sea, ganadora del Premio Economía, ¿no? Gente muy grosa. O sea, Liz dirige un laboratorio en la Universidad de Harvard, o sea, hace muchísimos años. Es la que creó el concepto de Core Knowledge, en el que se basa también esto. Ellos hicieron una investigación en India, ¿no? Un paper que me tocó leer en realidad, y hicieron la investigación, 3.500 niños, y uno, si se queda con esos datos, decís, bueno, qué interesante los resultados que encontraron, y descubrieron que había una cuestión ahí del aprendizaje, ¿no? Y yo, como me gusta analizar las situaciones, me puse a pensar, dije, si yo hubiera sido uno de esos niños, ¿cómo hubiera vivido esa experiencia, no? O sea, tenía un aplicador, cada 4 niños, eran 3.500 niños, son muchos aplicadores, eso es muy caro. Por otro lado, tenían cartas físicas, hay que imprimir muchísimas cartas físicas, pero lo que más me hacía ruido de la experiencia era que a mí, por ejemplo, de chico, cuando me sentía que me había equivocado en algo, que me pasaba demasiado con la matemática, me sentía muy expuesto. Entonces, en ese juego, el aplicador te decía si habías acertado o no, adelante de tus compañeros, en tiempo real. Entonces yo decía, yo la hubiera pasado muy mal. Hubiera hecho mi peor desempeño, pero no por la matemática, por el aplicador y por los otros niños, viéndome expuesto a que me equivoqué. Uh-huh. Entonces, después de leer ese paper dije, esto es lo que tengo que hacer. Tengo que crear un dispositivo neutral que no exponga al niño, que siempre les dé la respuesta a todos. La musiquita es igual de feliz para cualquier niño, la musiquita es igual de triste para cualquier niño, pero no evalúo uno a uno. Los evalúo como grupo. Y juntos y de manera colectiva avanzan al siguiente nivel. Entonces ahí es donde nace la idea de decir, ok, tengo que hacer algo que pueda censar y demás. Y claro, yo venía también de mucho aprendizaje autodidacta y sabía programar, sabía usar Arduino, sabía modelar en 3D, sabía imprimir, o sea, entonces tenía como todas las herramientas adquiridas como para decir, voy a armar un prototipo. Que de hecho el primer prototipo no se parece en absolutamente nada a lo de hoy. No se parece en nada. Si lo mirás y si te digo que son el mismo producto, me vas a decir no. Pero ahí ese prototipo que fabricaste algo en 3D, o sea... Corté en láser, de hecho, unas cajas, que eran 2 cajas, la caja roja y la caja azul, y los niños lo que hacían era, cada caja tenía un sensor, ¿no? Entonces los niños lo que hacían era, cuando decidían que era roja la respuesta, lo ponían en el buzón rojo o en el buzón azul. Y cuando pasaba la carta, el sensor leía la respuesta y lo guardaba. Okay. Entonces, de esa manera vos ibas sabiendo cómo venía el grupo. Y cada tantas respuestas había una respuesta sonora que venía como del más allá, básicamente, porque no era visible. Y ahí, ese primer prototipo que armaste, o sea, ¿a quién se lo mostraste por primera vez? O sea, bueno, ¿cómo fue esa partecita? Ahí está el rol de los otros, que creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, encontrarse con personas que te acompañen, ¿no? Y que te digan, no, esto está mal o lo que sea. En ese caso, bueno, mi tutor de tesis, con quien yo ya venía como viendo estos temas y demás, es, bueno, Alejandro, se llama Alejandro también como yo, es experto en matemáticas, la verdad que es una persona, bueno, de los uruguayos que te diría que por acá es el que más sabe del tema, que lo vio y me dijo, genial, pero es muy grande, va a ser muy caro fabricar, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, ¿cómo lo llevamos al aula? ¿Cómo lo pones en contexto real? Y fue tipo, ok, claro, perfecto. Hay que hacerlo más chico, hay que hacer no sé qué. Y de esas interacciones, tanto con él como con otros también del equipo de investigación que él dirigía, fue surgiendo esta cosa de, bueno, ¿cuál es el desafío? ¿No? O sea, vamos a construir un dispositivo que pueda ir a la escuela. O sea, que yo lo pueda llevar a la escuela, apoyarlo arriba de la mesa y que eso sea suficiente para empezar a trabajar. ¿Y cómo hiciste ahí, Alejandro, para decir... porque bueno, uno se imagina, llegaste al prototipo final en tu cabeza, pero después ahí viene el desafío de poder fabricar una cantidad. Sí, en ese caso igual fueron 10 nomás, entonces eran poquitos. Claro, o sea, pero ahí arrancaste a decir, ok, hago estos 10, salgo a vender y después vuelvo a fabricar más. No, de hecho en ese caso era investigación para mi tesis, entonces ni siquiera había que venderlos, era simplemente como, bueno, desarrollar esos dispositivos. Pero el paso después que lo quisiste llevar a negocio.
Eso ¿Cómo diste ese paso? Viene desde afuera, que eso es lo más interesante. Yo nunca lo pensé como un producto. Entonces, viene ya directamente desde una propuesta de un grupo que había visto mi tesis, o sea, habían visto como el producto y dijeron, nosotros queremos invertir en esto para que esto se convierta en un producto. Yo sabía que tenía esa potencialidad, pero en realidad yo venía desarrollando mi carrera profesional por otro lado. O sea, venía trabajando como gerente de proyectos de una empresa de software, o sea, venía muy bien en ese camino también, desarrollando cosas que me gustaban. Y esa idea había quedado como, bueno, listo. Desarrollé la tesis salió la muy bien, dio unos resultados buenísimos, o sea, realmente como que probamos que había algo potente ahí. Y eso fue también lo que los otros, ¿no? Y ahí es como lo importante también de encontrar socios que crean en tu idea. Ellos vieron ese potencial y dijeron, pero esto es fantástico, bueno, hay que desarrollarlo. Ok, yo la habilidad la tengo, no tengo cómo desarrollarlo yo solo, o sea, necesito ayuda. Y en esa necesito ayuda es que felizmente, bueno, pudimos como decir, bueno, ok, vamos a apostar a esto y empezar a desarrollarlo. Ahí sí, ya en una versión totalmente distinta, que también es eso, ¿no? O sea, si miramos la versión de investigación de la Magic Box y la versión actual, son muy diferentes. O sea, totalmente, o sea, uno es un producto de investigación y el otro es claramente un producto. Entonces, si bien el efecto es el mismo, la dinámica es la misma y lo que produce es lo mismo, cómo se ha fabricado y lo que ha mejorado en calidad y esos aspectos son, creo que lo convierte en un producto escalable y robusto y que mañana lo ponemos en una escuela, hoy de hecho está en escuelas, y funciona, que eso es lo más importante. Ahí, a ver, uno mira y se encuentra que arrancaste por la parte institucional, ¿tá? Uno ve que hay un producto que vale $1.500 y ahora están incursionando en la parte de Gelogar, ¿tá? Que en principio estarían $200 y que ahora hay un precio de lanzamiento que habla de alrededor de $110, que bueno, acá quiero decir que ya me anoté, que tengo 4 hijas, así que en ese sentido me entusiasma de que se diviertan. Porque aparte en esto de que habla de las matemáticas, se dio, pero constantemente mis hijas les gusta, che papá, decime tanto por tanto, vos haceme alguna suma, alguna resta complicada, y yo la miro y digo, bueno, está listo, y empezamos a jugar. Y claro, tengo una que tiene 10, otra que tiene 7, claro, y compiten, ¿tá? Y se miran, no sé qué. Y yo creo que ese ejercicio les sirve constantemente, ¿tá? Yo intento como incentivar a tener noción del dinero, a tener noción de los números, porque yo comparto esto mío que decías vos, o sea, es clave, o sea, constantemente, o sea, si vos querés realmente destacarte en algo, la parte de números siempre entra, en algún lado entra, ¿tá? Entonces, a ver, ¿por qué acá decidieron arrancar en lo institucional y por qué ven que hay un nicho en el hogar? Bueno, ahí eso tiene una explicación a su vez que creo que responde mucho de lo que yo he hecho antes siempre, ¿no? O sea, siempre primero la demanda y después la oferta. O sea, detecto que hay alguien que le interesa lo que estoy haciendo y avanzamos hacia ahí. Nuestro producto originalmente apuntaba solamente al ámbito institucional, ¿no? A poder decir, bueno, tenemos kits institucionales con una determinada cantidad de dispositivos, mazos y demás, y lo implementamos de esa forma. Esa era como la idea original, la idea base, ¿no? Porque es práctico para las instituciones, porque si pensás que para una escuela ese costo en realidad no es una inversión muy alta y además es un producto que lo tenés muchos años funcionando, o sea, no es algo que tenés que comprar todo el tiempo, ¿no? Entonces nos parecía un buen camino. Pero al mismo tiempo nos empezaban a pasar situaciones de manera constante de personas como esto. Yo tengo 4 hijas en casa, o sea, ¿por qué no puedo tener uno en casa y que ellas aprendan matemáticas? Y fue como, ok, pensemos esta posibilidad. Y ahí lo que hubo fue un pienso de, bueno, cómo hacer que este diseño llegue a casa y que no requiera demasiada supervisión de un docente o lo que sea. O sea, no requiere la supervisión de un adulto y que se entienda fácil, ¿no? La dinámica del juego. Que de por sí es una dinámica muy sencilla, pero que originalmente estaba más pensada para que haya un maestro, ¿no? Para que el maestro esté en la vuelta y que el maestro lo vaya alineando a su dinámica de aula. En casa hay que jugar, ¿no? Básicamente tiene otro foco, que en realidad el efecto que se produce es el mismo. O sea, y es esto que vos mencionabas de, bueno, compiten entre ellas, charlan, juegan. Eso pasa de la misma forma en la escuela o en casa, pero había que hacer el dispositivo aún más robusto que lo que era originalmente y bueno, creo que lo hemos logrado bastante bien. Por eso ahora hay una versión home que no existía. Y ahí, yo mirándolo del otro lado, del punto de vista de negocio, es como que me vienen 2 preguntas a la cabeza, a ver, y respuestas al mismo tiempo, pero bueno, es para que vos me des una evolución. A ver, por un lado, uno dice, bueno,
Alejandro también avanzó en Home porque también tenés un límite de escuelas, ¿tá? Y uno cuando mira, cuando digo, bueno, está bien, si le vendo no sé, yo miro al colegio que dan mis hijas, le vendí a los 4 cursos por ahí de ese año, pero ahí tenía 100 chicos. Entonces, en realidad, cuando multiplico por 100 chicos cada uno el dispositivo, puedo, para hacer un negocio más sustentable en el tiempo, porque bueno, a ver, los colegios tenés como un límite entre que te eligen y todo. Y ahí yo me preguntaba, a ver, ¿cómo se vende esto? O sea, porque vamos un poco a esto de curso creativo, que la idea, ¿tá? Después la financiación como para llevarlo a cabo y tenerlo, y el otro gran desafío es poner en marcha la rueda, ¿tá? E ir a convencer a la gente que te lo quiera comprar, ¿tá? Entonces, ¿cómo lograron eso? Porque aparte, vos me contabas hace un rato, antes de comenzar, que no están solamente en Uruguay, o sea, en culturas diferentes fueron y convencieron a mexicanos, brasileros, ¿tá? Que brasileros encima con otro idioma, tipos de enseñanza diferentes, porque también me contabas que los colegios por ahí en México tienen otra forma de ser, diferente que acá. Entonces, ¿cómo hicieron para vender esto? Eso también ha sido un desafío porque, claro, tienen lógicas distintas, tienen lógicas bien diferentes. O sea, la venta directamente, ¿no?, a instituciones es un B2B que requiere un ciclo de venta largo, mucho más consultivo, ¿no? Mucho más de, bueno, entender cuál es la realidad de la institución, cuántos dispositivos necesitan. Por ejemplo, un kit en Uruguay tiene un costo y tiene unas características que no es la misma que Brasil. Está adaptado. De hecho, los mazos que recomendamos para cada año dependen, por ejemplo, en Brasil de BNCC, que es la Base Nacional Curricular Brasileña, que adaptamos específicamente los contenidos para asegurarnos de que coinciden. Como que hay todo un ajuste a la realidad del lugar, que felizmente no impacta en el producto porque es matemática en este caso, y bueno, ellos usan los mismos números que nosotros, ellos calculan igual que nosotros, o más o menos parecido. Entonces esa barrera no estaba más la barrera en cómo es el kit, ¿no? Cómo funciona el producto en ese sentido. En ese sentido, bueno, hemos logrado en base a adaptaciones muy locales, ¿no? O sea, yo por suerte, nací en Artigas y hablo portugués desde que nací. Portugués además, porque en mi casa me enseñaron como la separación muy buena del español y el portugués, entonces no hablo portuñol, y eso me ha dado mucha facilidad, por suerte, para ir a negociar las cosas y a aprender, a entender qué es lo que necesitan. Entonces, para el lado de los kits, esa venta es más larga, más consultiva y demás, pero justamente ahí está el valor, ¿no? En el poder convertirnos en un socio de las instituciones que les proveen no solamente esta solución actualmente, sino la evolución de los mazos, ¿no? Otros contenidos, el acceso a nosotros tenemos una app, un web dashboard, que te permiten ver los datos de qué está pasando con los estudiantes, dónde hay como una oportunidad de mejora. Mirá, les está costando a tercer año esta temática, ¿no? Entonces, en ese sentido, el poder acompañar las instituciones desde ahí es donde nosotros aportamos valor. Y en el caso más de cliente, ¿no?, más B2C, sí, ahí dependemos más de la masividad, ¿no?, de que sean muchos. Pero también el formato de vender y dónde colocar los productos cambia bastante, y también hay menos infraestructura requerida. O sea, es decir, los padres no necesariamente dependen de tener un web dashboard gigante, o sea, para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Como que en ese sentido es más importante para la institución, entonces el despliegue es diferente. Y ahí es más fácil arrancar con instituciones que tienen nivel socioeconómico alto, ¿tá?, de alumnos, o más medio, pues bueno, de abajo no pongo porque bueno, ahí depende de apoyos estatales que muchas veces, porque tiene un montón de carencias, pero viste que uno tiene diferentes niveles y yo miro un montón de colegios de Montevideo y tendría que decir, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde decidieron arrancar ustedes al principio? Bueno, en ese caso es como hay una realidad, hay como distintas realidades según el país. En el caso de Uruguay, por ejemplo, o sea, el total de instituciones no es un total muy grande, o sea, no son miles, y eso te permite también como decir, bueno, voy a apostar a los privados, ¿no?, por ejemplo, para iniciar, porque es más fácil todos los procesos bueno, el acercamiento a la institución es mucho más independiente y demás. Y claro, la inversión del kit no es una inversión tan alta, entonces en ese sentido, medio independiente, ¿no?, del nivel socioeconómico del colegio, no es una inversión que se les complique demasiado. Entonces, en ese sentido, nosotros fuimos como apostando más bien a
al perfil de la institución en cuanto a que se quieren acercar a las soluciones y demás, y a que ya los conocíamos en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Apostar al que ya conocemos y sabemos que apuesta a determinadas herramientas, y eso terminó siendo como la estrategia, pero en realidad es el tipo de dispositivo que va a terminar siendo accesible independientemente de la realidad de la institución. Por supuesto, hay instituciones que van a tener más capacidad quizá de tener más cantidad de kits y que la logística interna de la institución sea más fácil. Pero después en realidad es el tipo de producto que está en un costo actual que es accesible para cualquiera de ellos. En los otros casos, como en Brasil, por ejemplo, Sí. atacar millones de instituciones privadas uno a uno es imposible. O sea, es muy difícil. Tenemos alguna institución privada con la que estamos como cerrando algunas cosas, pero en realidad simplemente para tener esa experiencia con los privados y poder también como ir haciéndolo como más lentamente. Pero en sí, por ejemplo, para Brasil lo más interesante es lo público, que cuesta también, que lleva mucho tiempo, vender es difícil y demás, pero es una estrategia que sabemos que a pesar de ser más compleja, va a tener un impacto mucho más... Es más masivo, compra una cierta cantidad enorme y... Exactamente. Y acá, claro, o sea, acá no te pasa eso, ¿viste? Que digo, no creo que sea la estrategia del mundo, pero es la forma en la que nosotros nos hemos ido moviendo y que nos permite también hoy en día tener presencia en esos mercados, ¿no? Como acercarnos al que sabemos que nos facilita la llegada al aula. O sea, lo importante es esto tenerlo dentro del salón. Después que está dentro del salón, después lo otro lo vamos a ver. Ahí... y como para ir cerrando, ¿cómo manejás vos, Alejandro? Porque, a ver, yo me imagino que te decías un rato de que me puse en lista de espera, pero ahí yo me quedo, caigo a mi casa, le cuento a mis hijas, vamos a jugar, pero sé que después ese dispositivo va a competir con una tableta, o el televisor, si lo queremos ir, si se montaba. ¿Por qué te imaginas que esto puede, competir directamente con eso? O sea, ¿lo tienen estudiado de alguna manera? ¿Lo tienen visto? Sí, bueno, una de las variables, bueno, para el caso de las instituciones, por ejemplo, para los hogares es más complicado en algún sentido, porque, bueno, no tenemos como mucho control sobre lo que pasa ahí, en el sentido de, bueno, capaz que hay niños que van a seguir prefiriendo la tablet. La ventaja de Magic Box es que no tiene pantallas, entonces, al no tener pantalla, es una manera de que, bueno, te obliga a interactuar, ¿no? Te obliga a jugar con otro niño. Y esas partidas son infinitamente como, bueno, no se pueden identificar qué va a pasar, porque al otro le va a salir una carta y porque puede reaccionar de X manera. Entonces, en ese sentido, la variable fundamental con la que jugamos es con la interacción humano-humano, que es lo que produce el aprendizaje a su vez. Entonces, en la casa, esa es la forma de competir, ¿no? O estoy sentado yo solo con la tablet o estoy jugando con alguien. Entonces, lo que le divierta más al niño es lo que va a tener el mayor efecto. Y en las aulas hay un punto que es como clave, y es que hoy en día está científicamente probado que las pantallas a ciertas edades son bastante perjudiciales. Entonces, las instituciones están tomando el camino de eliminarlas. Y nosotros, desde la base, desde el origen del producto, no tiene pantalla. Y no la va a tener nunca. Entonces, en ese sentido, creo que ya iniciamos el proceso sabiendo que no era la manera ideal. De hecho, lo probamos. O sea, en la investigación original utilizamos una versión idéntica de Magic Box, o sea, de la dinámica, en tablet. Y lo probamos en la condición individual con los mismos grupos de niños, o sea, de las mismas instituciones, pero un grupo de niños como de control activo. Para ver si efectivamente había que hacer un producto físico o era mejor una app. Y el producto físico dio muchísimo mejores resultados que la tablet. Bueno, el Monopoly, típico juego, yo en un momento, mi hija, ¿qué me pasó? Me daba cuenta que de vez en cuando se ponía a ver en YouTube, a gente que juega videojuegos. Y yo en un momento miré a mi mujer y le tengo que comprar una Switch Nintendo, porque digo, es como deprimente, o sea, uno si se puede dar el lujo de comprarlo, pero era como deprimente ver que otro juega, digo, bueno, que juegue. Entonces, voy, le compro no sé qué, y ahí, muy medido la cantidad de juegos, las cosas, todo, da poquito. Y en un momento, qué bueno comprar el Monopoly, pero digital. Claro, me di cuenta que no terminaba teniendo la misma sensación que el físico, o sea, después en un momento compramos la versión uruguaya del banquero, y el banquero era como que le entusiasmaba mucho más que el digital. Sí. Entonces, sí, bueno, pero en realidad lo otro, vos mirás, no sé qué, se te mueve, pero no es lo mismo. No es lo mismo, y también creo que en este momento de
compartir, y la importancia también en las casas de poder vivir sin tableta y de cortarle, porque esto mismo de la preocupación la tienen todos los padres, o sea, de qué manera los saco del otro lado. Y un poco para cerrar, son dos preguntas, dos en una. Una es, ¿cuál es el consejo más valioso que te han dado, Alejandro? Y la segunda, que entiendo que por ahí debe tener alguna connotación con vos, es ¿por qué tenés un astronauta? ¿Tá? Y creo que tenés parte del planetario. ¿Tá? Sí, y una nave también. Y una nave que no está viendo del otro lado. ¿Por qué decidiste eso y qué simboliza para vos? Bueno, son buenísimas las dos preguntas porque creo que las respuestas vienen de muy lejos en el tiempo. Bueno, yo creo que consejo así, no sé si consejo, pero sí una frase que mi madre siempre me repite y me repitió desde que tengo uso de razón, que es que cada paso sea una meta sin dejar de ser un paso. Es decir, esa cosa de festejar las pequeñas cosas, ¿no? De valorar los pequeños logros y cada cosita que uno avanza y decir, bueno, bien, lo estoy logrando, ¿qué es lo siguiente, ¿no? ¿A dónde vamos ahora? Esa cosa de no conformarse también, ¿no? con esta cosa que hice ahora y que yo estoy súper feliz, obviamente, con todas las cosas que vengo haciendo y valoro mucho el avance, pero siempre me estoy preguntando, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, eso creo que para mí me ha guiado y me mantiene en movimiento. Entonces, por eso lo considero muy importante. Y lo del astronauta es porque siempre creí que, bueno, siempre me sentí identificado y después cuando tuve que pensar en un personaje que no te obligue a, viste, como a conectar desde un lugar más identitario, quizá, pensé en el astronauta, porque adentro de este traje puede estar cualquiera de nosotros, cualquiera, sí, el que sea. Entonces, por eso el personaje son astronautas, porque es como, adentro de acá está tu hijo, mi hijo, estoy yo, o cualquiera de nosotros, y me puedo sentir identificado con él al punto de hacer la misión esta que tenemos que hacer con Magic Box. Así que por eso es una misión de astronautas en las que ellos van resolviendo desafíos a lo largo del tiempo. Y bueno, quién sabe, en algún momento llegamos a una versión nueva con otros personajes, pero por ahora son esos. Bueno, es que muchas gracias a todos. Bueno, es que muchas gracias, Alejandro. A ver, yo creo que este capítulo no hace repensar sobre la importancia de la resiliencia, también de la importancia de educar a los hijos sobre las matemáticas. Los invito a entrar a Magic Box, a investigar y sobre todo repensar algunas cosas que se me vienen y en esto que vos decías de frases, yo tengo una que siempre se me viene a la mente, que el único límite nuestro está en nuestra imaginación. ¿Tá? Entonces es algo que yo siempre de chiquito me lo he puesto, ¿tá? Porque me ha pasado, a ver, yo tengo la suerte y soy un agradecido de que no me faltó nada, ¿tá? Pero también considero que muchas de las cosas que he logrado en la vida es por la perseverancia, ¿tá? Y por saber aprovechar dónde estaba. O sea, yo creo que tenía que ir más fácil el trampolín, pero me tenía que animarme a subir el trampolín y saltar, ¿tá? Entonces, creo que ahí es donde está la diferencia de la vida y que uno puede redefinir su futuro, ¿tá? Entonces, los espero próximamente con nuevos capítulos y espero que hayan disfrutado y les recomiendo que lo sean Alejandro en LinkedIn, que seguramente va a dar para hablar. Este episodio fue auspiciado por Nespresso. Disfruta de momentos únicos con el mundo Nespresso y toda la variedad de sus cafés.